Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, compartir este material y activar todas las notificaciones. Esto servirá para que siempre que subamos un material a este canal, su dispositivo le notifique. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos, hermanos, que se pongan cómodos, tomen su Biblia y pongan atención porque vamos a tener una clase de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo orando, así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites este hermoso privilegio de predicar tu palabra. En esta ocasión que tu palabra se va a predicar, te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu nos guíe toda verdad y nos dé entendimiento, sabiduría para que podamos discernir tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra y podamos todos aprender y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese Espíritu Santo que inspiró al profeta para que podamos ser guiados a toda verdad. Y esa verdad es tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Es un estudio que vamos a tener, hermanos. En este canal no se dan sermones, sino que se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Queremos hablar desde una perspectiva bíblica y profunda qué es el amor, qué significa amar en el contexto bíblico en contradicción con el amor espiritista. ¿Qué es el amor espiritista, hermanos? Hermanos, Satanás falsifica todo lo genuino, en este caso el amor. Satanás falsifica lo que es el amor. Y hoy en día la gente habla mucho del amor. El ecumenismo habla mucho del amor. En las iglesias se habla mucho que hay que predicar de amor. Y muchos usan esta frase, hay que predicar de amor, porque el objetivo de ellos es minimizar las verdades de la palabra de nuestro Dios. O sea que lo que buscan estas personas con un falso amor es minimizar las grandes verdades que contiene la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la diferencia del amor bíblico y la diferencia del amor espiritista, del amor ecuménico. Es importante, hermanos, saber que el amor, según la Biblia, no es un sentimentalismo. El amor, según la Biblia, es un principio que emana de Dios. Vamos a ver de que es peligroso confundir un sentimentalismo enfermizo con lo que es el principio bíblico del amor. Ustedes pueden notar cómo el movimiento ecuménico está impulsándose cada día más y su lema es amarnos los unos a los otros. Ustedes van a ver cómo en iglesias justifican la apostasía y las falsas doctrinas y el error con el falso amor. Ellos dicen, hay que amarnos unos a los otros, hay que predicar del amor, pero lo hacen con el objetivo de evadir la verdad y los deberes que Dios quiere que nosotros cumplamos basados en la palabra de nuestro Dios. Quiero que usemos como base 1 de Pedro 1:22 para que notemos de que Satanás también falsifica lo que es el amor. 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten que el apóstol Pedro está diciendo que hay que purificar vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a los otros, extrañablemente, de corazón puro. Pedro está advirtiendo que no vayamos a ser contaminados con el amor fingido. Hay que amarnos unos a los otros
Y ese amor, según Pedro, nos lleva a purificar nuestras almas a la obediencia. O sea que el verdadero amor de Dios, el bíblico, el principio que emana de Dios, que es el amor, está basada en obediencia a la verdad. Un amor que excluye la verdad no es amor, es un sentimentalismo enfermizo y que no tiene nada que ver con el amor bíblico, hermanos. Pedro es claro en este punto. El amor verdadero purifica nuestras almas a la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. Ahora, noten cómo dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Tengamos cuidado, hermanos, con el falso amor espiritista. En muchas iglesias se está predicando un falso amor espiritista y hay que saberlo identificar. La gente dice, hay que hablar de amor, hay que predicar de amor, hay que exaltar el amor, pero hay que tener cuidado de qué clase de amor están hablando. Muchos predicadores y maestros, aún dentro de la iglesia adventista, se están inclinando por predicar solo amor. Pero ¿qué clase de amor están predicando? ¿El amor bíblico o un simple sentimentalismo enfermizo o un amor espiritista? Elena de White dice en esta cita, los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, o sea, solo de eso hablan, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Noten, un sentimentalismo enfermizo. Predicadores espiritistas, cuando predican del amor, pero excluyen las verdades y los deberes que Dios demanda en su palabra, ese es un amor espiritista. No sé, hermanos, si en su iglesia usted tiene algún ministro que predica amor espiritista. No sé si en su iglesia tiene algún anciano que predica amor espiritista. No sé si usted conoce a alguien en su iglesia que le encanta predicar amor espiritista. Noten cómo dice, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista estos predicadores espiritistas. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como que si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de la fe. O sea, que ellos dicen, lo importante es predicar el amor. Eso, los deberes, hay que excluirlos. Lo que importa es que nos amemos unos a los otros. Tantos miembros de iglesia que tienen esta mentalidad, tienen una mentalidad espiritista, hermanos. Lean la cita. Un amor espiritista que lo exaltan y rebajan las verdades bíblicas, las verdades que Dios demanda, y se inclinan por fábulas agradables y encantadoras, dice, que cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la palabra de Dios como fundamento de nuestra fe. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Es terrible, hermanos. Hay una gran ignorancia dentro del pueblo. Como no hay discernimiento de la palabra de Dios, el pueblo de Dios no sabe discernir estos engaños satánicos y poder identificar a los predicadores espiritistas tanto en las redes sociales como en los púlpitos de muchas iglesias adventistas a nivel mundial. No sé, hermano, si en tu iglesia te están enseñando un amor espiritista. No sé, hermano, si en tu iglesia los sábados te están predicando un amor espiritista. Ese falso amor donde excluye la justicia de Dios, la distinción entre el bien y el mal. Eso es amor espiritista. Yo conozco cientos de predicadores espiritistas que se enfrascan solamente en un amor sentimentalista y que rebajan las normas de la iglesia, rebajan las normas bíblicas, no hacen distinción entre el bien y el mal.
predicadores espiritistas. Tremendo, hermano. Entonces, basándonos en eso, nos hemos dado cuenta que Satanás puede falsificar el amor. Lo vimos, lo dice Pedro, y lo corrobora la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Entonces ya estamos advertidos. Tengamos cuidado con los predicadores espiritistas que están predicando un falso amor que no tiene nada que ver con el amor de Dios, el amor bíblico. Ahora, para iniciar en el siguiente segmento, quiero que hagamos un estudio profundo qué es en realidad el amor. Ya vimos de que Satanás puede falsificar el amor de Dios, un amor fingido, un amor espiritista. Ahora necesitamos descubrir bíblicamente qué es el amor y cuál es el amor genuino. Para eso vamos a usar 1 Juan 4:8. ¿Qué es el amor? Bíblicamente, Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Dice Juan aquí, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Noten, Dios es el amor personificado. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, noten cómo dice esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 207, párrafo 3, dice, el amor es de Dios. Claro, Él es la fuente del amor. El corazón inconverso no puede producir esta planta cautivada por el cielo. O sea, el amor no lo puede producir el corazón inconverso, porque ésta vive y florece solamente donde Cristo reina. O sea que si en un corazón no reina Cristo, no puede ese corazón producir amor, porque Dios es amor. Y solamente en el corazón donde mora Cristo existe el amor, porque Dios es amor. Dios en esencia es amor. Todos sus atributos emanan del amor. Dios es amor. En todo su esplendor, Dios es amor. Ahora, pero vamos a ver ahora de qué manera Dios manifiesta su amor a su creación, a la humanidad. De qué manera Dios lo refleja su amor y dónde lo refleja. Vamos a ver que Dios refleja su amor, que Él es amor. Él lo refleja en dos grandes mandamientos que la Biblia enseña: amor a Dios y amor al prójimo. Repito, aunque Dios es amor en esencia, su amor lo refleja en dos grandes mandamientos que son amor a Dios y amor al prójimo. Mateo 22, 35 al 39, dice aquí Jesús en respuesta a una pregunta tentadora que le hicieron los fariseos o los intérpretes de la ley. Dice aquí, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor de Dios se manifiesta en que amemos a Dios en el primer mandamiento, en el primer grande mandamiento, y el amor al prójimo. O sea que el amor de Dios se manifiesta en una relación horizontal y una relación vertical. Amor a mi prójimo y amor a Dios. Eso es el amor de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, Cristo, al responder esta pregunta de los fariseos, aquí Él nos está enseñando algo nuevo. Esto era algo que los intérpretes de la ley conocían perfectamente, pero como era para tentarle, dice el texto, pero Cristo aquí está haciendo una referencia a los dos grandes mandamientos en que se resumía o se resume la Torá, los 5 libros de Moisés: amor a Dios y amor al prójimo.
Cuando Cristo mencionó estos dos grandes mandamientos, no estaba enseñando algo nuevo que los fariseos desconocían. Los fariseos sabían perfectamente bien la ley, eran intérpretes de la ley. Cuando Cristo mencionó estos dos grandes mandamientos, ellos perfectamente los conocían. Cristo hizo alusión a Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Esta es la Shemá, que menciona el primer grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten, este la Shemá. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda vuestra alma y con todas vuestras fuerzas. Noten que es lo mismo que dijo Cristo en Mateo 22. Y noten cómo dice Levítico 19, versículos 17 al 18. Aquí está el amar al prójimo. Levítico 19, versículos 17 al 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, como queriendo decir, yo lo firmo, yo lo digo, que hay que amar a nuestro prójimo. La manifestación del amor de Dios es amar al prójimo y amar a Dios. Una persona que no ama a su prójimo, que lo ve, es imposible que ame a Dios que no lo ve, dice el apóstol Juan. Porque el amor de Dios, el amor ágape, se manifiesta en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante. Estos dos grandes mandamientos que Jesús citó aquí eran los mandamientos en que se dividía la ley. Toda la ley y los profetas se dividían en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Por esa razón, los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas de piedra. Noten cómo el principio del amor se refleja en los dos grandes mandamientos, y estos dos grandes mandamientos se amplían en los 10 mandamientos que estaban escritos en 2 tablas de piedra. Noten qué interesante, 2 tablas de piedra. ¿Por qué no 4 tablas o 5? Fueron 2 tablas en las que se escribieron los 10 mandamientos. La razón es porque en la primera tabla se infiere, están los mandamientos que tienen que ver con amor a Dios. Y en la segunda tabla, que están los 6, que tiene que ver con mi relación con el prójimo, amar a mi prójimo. Amar a Dios, la primera tabla, y amar al prójimo, la segunda tabla. Por eso es que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra, porque los 10 mandamientos amplían el principio del amor que revelan los 2 grandes mandamientos. ¿Me doy a explicar, hermano? Voy a leer citas donde la Biblia presenta que los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Noten, eran 2, porque ahí está contenido el principio: amar a Dios, la primera tabla, y amar al prójimo, la segunda tabla. En Éxodo 31:18 se repite: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, por esa razón se infiere que en la primera tabla habían 4 mandamientos: amor a Dios. Y en la segunda tabla habían 6 mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo. O sea, ahora el principio del amor se amplía en 10 mandamientos. Y esto lo desconocen católicos y protestantes.
Creen ellos que Jesús, al citar los dos grandes mandamientos que venían del Antiguo Testamento, de la ley, Cristo estaba minimizando la observancia de los demás mandamientos. Pero lo que hizo Cristo es resumirlos. Resumir no significa quitar, sino que allí están contenidos todos los mandamientos en los dos grandes mandamientos. El hecho que Jesús, al citar los dos grandes mandamientos, no citó no robar, no matar, no codiciar, no quebrantarás el sábado, no tendrás ídolo. El hecho de que Jesús no lo citó no significa que están abolidos, están allí contenidos en los dos grandes mandamientos, porque los dos grandes mandamientos es la ley resumida, amor a Dios y amor al prójimo. La primera tabla, amar a Dios, y la segunda tabla, amar a nuestro prójimo. En otras palabras, esto quedaría de la siguiente manera. Si yo amo a Dios, voy a obedecer los mandamientos que contiene la primera tabla de la ley. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos delante de mí. Si yo amo a Dios, no voy a hacerme imágenes para darle culto o postrarme. Si yo amo a Dios, no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Y si yo amo a Dios, voy a reposar y a guardar su día santo que dice, acuérdate el sábado para santificarlo. Esto tiene que ver con amor al prójimo y está contenido en la primera tabla de la ley. Ahora, sigamos con el amor al prójimo. Si yo amo al prójimo, esto significa lo siguiente: voy a honrar a mis padres. No voy a quitarle la vida a mi prójimo, o sea, no matarás. Si yo amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar sus pertenencias. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar contra él falso testimonio. Y si yo amo a mi prójimo, no le voy a codiciar nada de lo que a él le pertenezca. ¿Notaron, hermano? ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas? Porque los 10 mandamientos es una amplificación de los 2 grandes mandamientos, y los 2 grandes mandamientos es el principio ampliado de lo que es el amor. Dios es amor. No sé si están siguiendo la secuencia. Dios es amor en esencia, pero ese principio de amor se manifiesta en los 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. En otras palabras, la primera tabla, amor a Dios, y la segunda tabla, amor al prójimo. Si alguien dice que es cristiano y dice que ama a Dios y no obedece los mandamientos de la primera tabla, es un mentiroso. Y si alguien dice que ama a su prójimo, pero no obedece los mandamientos de la segunda tabla, también es un mentiroso. Porque el principio del amor se revela en amor a Dios y amor al prójimo. Eso es el genuino amor, no el amor espiritista, no el amor sentimentalista, no el amor fingido, sino estamos hablando del amor genuino que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios, amor a Dios y amor al prójimo. Esto lo captó Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, dice, noten cómo dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Noten, recordemos de que Dios es amor en esencia, y la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Noten qué preciosa cita. Y la expresión de su amor y su sabiduría. La ley. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, el decálogo, estamos viendo 10 principios basados en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y son miles de católicos y protestantes que están confundidos sobre este principio. Separan el amor de la ley, y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Cada mandamiento del decálogo está basado en amor, porque son un reflejo del carácter de Dios.
de su amor y su sabiduría. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Ahora el amor se amplifica en toda la ley y los profetas. Ahora el principio de los 10 mandamientos o los principios estipulados en los 10 mandamientos ahora se amplía en toda la ley y los profetas. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 22, versículo 40. Después de que Jesús habló de los 2 grandes mandamientos de la ley, dijo lo siguiente en el versículo 40. Mateo 22, 40 dice: de estos 2 grandes mandamientos depende. Noten que ahora entendemos de que en los 2 grandes mandamientos ahí están contenidos los 10 mandamientos. De estos 2 grandes mandamientos depende, la palabra depender en el griego es cuelgan, toda la ley y los profetas. O sea que toda la ley es una amplificación de lo que es los 10 mandamientos que están basados en amor. Y los 10 mandamientos son una amplificación de los 2 grandes mandamientos que son amor a Dios y amor al prójimo. Y los 2 grandes mandamientos amplifican o revelan lo que es Dios en esencia. Dios es amor. Es interesante que Cristo dijo claramente que de estos 2 grandes mandamientos depende la ley y los profetas. En otras palabras, toda la Biblia es una amplificación de lo que es el principio del amor. En otras palabras, la Biblia es una amplificación de lo que son los 10 mandamientos, las 10 palabras y esos 10 principios que están basados en el amor. ¿Me doy a explicar, hermano? Pero aquí hay algo más interesante. Esto es más profundo, lo que vamos a ver a continuación. El espíritu de profecía es también una amplificación de lo que es el principio del amor. O sea, el espíritu de profecía es una amplificación de lo que es la Biblia. Noten, la Biblia amplía el principio del amor basado en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos amplían el principio que está estipulado en los 2 grandes mandamientos, y los 2 grandes mandamientos son una amplificación revelada de lo que es el amor, o sea, de lo que es Dios en esencia. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 17. Según la Biblia, una de las características de la iglesia remanente es de que iba a tener el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos, sabemos de que son los 10 mandamientos. Y lo acabamos de ver de que los 10 mandamientos son 10 principios que revelan lo que es el amor de Dios. Pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Porque esta mujer, símbolo de la iglesia remanente, del pueblo verdadero de Dios en esta tierra, tiene 2 características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vamos a dejar que el mismo Juan en el libro de Apocalipsis nos explique qué es tener el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, versículo 10. Aquí el apóstol Juan se iba a arrodillar delante del ángel Gabriel. Se puede comprobar de que este ángel era Gabriel. Y dice Apocalipsis 19, 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, o sea, el ángel: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu, hermanos, de la profecía es otro título o otro nombre dado al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que inspira al profeta. O sea, el espíritu de la profecía no es el profeta ni lo que escribe. El espíritu de profecía es el espíritu que inspira al profeta. Explicamos esto porque se puede malinterpretar. Porque el espíritu de profecía no le podemos llamar a lo que escribe el profeta ni tampoco al profeta.
El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12. El Espíritu Santo es el que da los dones espirituales y el don de profecía es impartido por el Espíritu Santo. O sea, aquí el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que inspira al profeta para que el profeta lleno del Espíritu Santo pueda escribir lo que el Espíritu le dicta en su mente, para que el profeta, de acuerdo a sus palabras, pueda transmitir el mensaje en idioma humano. O sea, Dios inspira la mente del profeta y el profeta comunica el mensaje a través de sus propias palabras humanas. Por eso es que Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no inspiró las palabras que el profeta escribía. El Espíritu Santo inspiró la mente del profeta para que el profeta pudiese usar su propio lenguaje, su propia cultura e idioma para poder transmitir el mensaje y que la gente lo entendiera. Si el Espíritu Santo hubiese inspirado las palabras de la Biblia, entonces las copias que tuviéramos fueran inservibles y solamente tuvieran valor los manuscritos originales que los profetas escribieron, y hoy ya no existen. ¿Me doy a explicar, hermano? Por eso es que nosotros creemos no en la inspiración de palabras, sino que creemos en la inspiración del profeta. El profeta es inspirado en su mente, en su intelecto, para que el profeta pueda escribir con sus propias palabras el mensaje que Dios le comunicó en la mente al profeta. Por eso es que aquí el Espíritu Santo se llama el Espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Eso es el testimonio de Jesús, el Espíritu de la profecía. Noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 9. Aquí Juan se le vuelve a rodear al ángel. O sea que Juan no había aprendido la lección. Aquí se le vuelve a rodear al ángel. Y noten lo que le dice el ángel. Apocalipsis 22, versículo 9 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, al unir las tres citas de Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, 9, esto indica que la iglesia remanente iba a tener por lo menos un profeta, y este profeta iba a tener el don de profecía. El Espíritu Santo iba a inspirar a este último profeta, así como inspiró a los demás profetas canónicos, porque este texto está hablando del último remanente de la iglesia en el tiempo del fin, porque aquí dice que el diablo se va a llenar de ira contra esta mujer y le va a hacer guerra a este remanente que guarda los mandamientos de Dios. Algunas iglesias protestantes dicen de que estos son los judíos, está hablando de Israel, pero es imposible esa interpretación, porque en las cartas de los apóstoles, Israel, el verdadero Israel, está compuesto de judíos convertidos y de gentiles convertidos a Cristo, dice Pablo. O sea que aquí está hablando de la iglesia remanente del tiempo del fin, y las características son de que guarda los mandamientos y en su medio tendrá a un profeta, y este profeta tendrá el espíritu de la profecía, igual como los profetas Isaías y Jeremías lo tuvieron, porque aquí dice, y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. No cabe duda que las dos características de la iglesia remanente del tiempo del fin es que guarda los mandamientos, no algunos, dice guarda los mandamientos y tiene un profeta en su medio. ¿Cuál es la función de los profetas? La función de los profetas es llevar otra vez al pueblo a la Biblia, a la Torá, a la ley. La función de los profetas bíblicos no es venir impactando con señales y prodigios y milagros, sino que la función del profeta bíblico es llevar al pueblo otra vez a la palabra de Dios, a la ley, a la Torá. Vamos a ver que el espíritu de la profecía no cabe duda que representa
que dentro de la iglesia adventista del séptimo día, Dios iba a dar el don de profecía a un profeta, y ese profeta, la iglesia adventista, lo ha llegado a comprender en un estudio profundo de la Biblia, de que se cumplió con el ministerio y la obra de Elena de White. Elena de White es considerada dentro de la iglesia adventista como una profetisa, que sobre ella fue derramada el don de profecía en el tiempo del fin. No descartamos que pueda levantarse otro profeta, pero no lo necesitamos, porque es suficiente con el último profeta, que es Elena de White, porque la función de los escritos de Elena de White es llevar otra vez al pueblo a la palabra de Dios. O sea que el testimonio de Jesús es el mensaje de Dios que ha dado al profeta último de la historia, y es Elena de White. Y estos libros son de origen, de inspiración divina, y estos libros que Dios inspiró a la sierva del Señor, Elena de White, son con el único objetivo de que nosotros vayamos a leer la Biblia. O sea que el espíritu de profecía, Elena de White escribió más de 80 libros, y la función de estos libros es llevar al pueblo otra vez a las Escrituras. O sea que el espíritu de la profecía es una amplificación de lo que es el amor, o sea, de lo que es la Biblia. ¿Me doy a explicar, hermano? Hagamos un repaso. Dios es amor, pero ese amor se revela en amor a Dios y amor al prójimo. Pero amor a Dios y amor al prójimo está revelado en las dos tablas de la ley, donde fueron escritos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el principio ampliado y amplificado de lo que es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y toda la Biblia es una amplificación de esos 10 mandamientos que están basados en amor. O sea, cuando nosotros leemos toda la Biblia es una amplificación más completa de lo que es el principio del amor. Porque Cristo dijo de que de estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley, o sea, todo lo que escribieron los profetas y Moisés. Y el espíritu de profecía es una amplificación de todo lo que dice la Biblia. O sea, cuando nosotros como adventistas leemos los escritos de Elena de White, estamos leyendo la Biblia amplificada, porque lo que hace estos libros no es añadir doctrinas o crear doctrinas, sino que es con el objetivo de llevar al pueblo otra vez a la palabra de Dios. O sea, los escritos de Elena de White no son para inventar doctrinas o inventar enseñanzas, sino es para amplificar más ampliamente como un microscopio el principio del amor que está basado en toda la Biblia. Es una amplificación como un microscopio. Elena de White escribió más de 80 libros de profecía, de salud, de psicología, de medicina, de alimentación, de matrimonio, de noviazgo, etcétera, etcétera. Y todos esos libros nos llevan a las Escrituras. Cada párrafo que Elena de White presenta en sus libros, hay un texto bíblico que nos manda a leer la Biblia, porque el objetivo de estos libros es amplificar lo que no se puede ver de una manera superficial en la Biblia. Les voy a poner un ejemplo cómo el don de profecía dado a Elena de White amplifica lo que enseña la Biblia. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que no se pueden entender fácilmente. Hay cosas en la Biblia que son muy profundas, que no se pueden entender fácilmente, y lo que hace el espíritu de profecía es amplificar lo que a simple vista no podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo cómo estos libros amplían el principio bíblico como lo hace un microscopio. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia enseña en Génesis 3:14 lo siguiente, de que Dios maldijo a la serpiente, y noten qué maldición le echó a la serpiente. Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás. Si esto era un castigo o una maldición, significa que la serpiente no se arrastraba antes, porque si siempre se hubiese arrastrado, esto no hubiese sido una maldición, porque el texto dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Si esto era una maldición, significa de que la serpiente antes no se arrastraba ni tampoco comía polvo. Me doy a explicar, hermano, tú que me estás escuchando, ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? Si esta era una maldición de sobre tu pecho andarás y polvo comerás, significa, no necesitamos tener una mente de Salomón. Esto es evidente que la serpiente antes no se arrastraba ni tampoco comía polvo. Esto hace en los escritos de Elena de White amplificar el principio bíblico y ahí explica en la siguiente cita de que la serpiente antes no se arrastraba ni comía polvo, sino que volaba. Y tiene sentido esto lo que dice ella. Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 1 dice, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Noten que Elena de White no está inventándose algo, sino que simplemente está amplificando el principio bíblico que no se puede entender o ver a simple vista. Y dice, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido, o sea, era preciosa esta serpiente, posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. O sea que la serpiente antes de la caída tenía alas y volaba. Ahora, ¿será que Elena de White se está inventando esto? ¿Será que tiene sentido esto? Saben, hermano, que de acá es donde se copió la teoría de los dragones, serpientes con alas. O sea, la misma historia lo confirma. ¿Ustedes creen, hermano, que los chinos, de dónde creen ustedes que sacaron esa mitología de dragones con alas o serpientes con alas? Lo sacaron de la Biblia, porque desde la antigüedad se conocía por los ancestros que las serpientes antes de la caída tenían alas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hay varios textos donde la Biblia presenta serpientes con alas. Por ejemplo, Isaías 14, versículo 29. No te alegres tú, Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspide y su fruto serpiente voladora. Noten que para los antiguos era muy familiarizado esto de serpientes con alas. De aquí es donde se originó el término leviatán, serpiente tortuosa que yace en el mar, dice el libro de Job y dice el libro de Isaías. Porque para las culturas antiguas, leviatán era una especie de dragón alado que escupía fuego. Esto lo presenta Job en el capítulo 40. Noten cómo dice Isaías 30, versículo 6. Profecía sobre la bestia de Negog, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos los asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Es evidente que Dios dio el don de profecía a Elena de White para que la iglesia adventista se nutriera de conocimiento de estos libros, y todos estos libros, hermanos, nos llevan a la Escritura. La gente ignorante que critica estos libros de Elena de White es porque nunca los han leído. Elena de White tiene un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Es un comentario de Daniel y Apocalipsis.
La gente que lee esos libros quedan impactados. Yo ya le he prestado libros a teólogos protestantes, a pastores, a ingenieros y a doctores, y cuando lo leen, después dicen, qué espectacular escritora, porque solamente una mujer dirigida por el Espíritu Santo puede escribir de tal manera, y todo concuerda con las Escrituras. El objetivo del don de profecía dado a la iglesia remanente es para llevar al pueblo otra vez a las Escrituras y puede entender fácilmente las Escrituras. Los adventistas que rechazan estos libros indirectamente están también rechazando el principio del amor, que está amplificado en la Biblia, porque una cosa depende de la otra. Dios es amor, está reflejado en amor a Dios y amor al prójimo, está también reflejado en la observancia de los 10 mandamientos, que son 10 principios basados en amor, está reflejado en toda la ley y los profetas, que es la Biblia, y está también reflejado el principio del amor en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Hermanos y amigos, el amor genuino significa obedecer a Dios, sus mandamientos, y discernir lo bueno de lo malo. Y solamente estudiando esto, que es una amplificación de lo que es el amor, nosotros podemos distinguir entre lo que es un amor espiritista y el amor genuino, el amor ágape de Dios. Ten cuidado, amigo hermano, si estás escuchando predicadores espiritistas. El verdadero amor está basado en la ley y los testimonios. Dios te bendiga, amigo hermano. Espero que este estudio te haya servido para que puedas discernir qué es un amor ágape y qué es un amor espiritista, ya que hoy en día se está levantando una gran ola de predicadores charlatanes que están usando el principio del amor pervertidamente para justificar el error y la apostasía. ¿Qué es lo que dicen hoy muchos predicadores? No importa que se ordenen mujeres como pastoras y ancianas, lo que importa es que nos amemos, hay que estar preocupados por el amor, hay que amarnos unos a los otros. Surge tipo una apostasía de que están introduciendo en la iglesia rock y pop. Los jóvenes salen diciendo, hermano, no, lo importante es que nos amemos unos a los otros, hay que dejar a un lado la música, no importa la música, hay que amarnos unos a los otros. Lo mismo que enseñan los jesuitas y los católicos con el ecumenismo, basado en una unidad espuria y en un falso amor fingido. El verdadero amor bíblico jamás va a excluir los principios bíblicos que tienen que ver con justicia y los deberes que nosotros debemos de cumplir hacia Dios. Hermanos, Dios les bendiga y que todo haya sido para honra y gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por este estudio que tuvimos. Esperando, Señor, que podamos discernir con este estudio lo que es un amor espiritista, un amor fingido, del verdadero amor ágape que está basado en tu palabra, en el espíritu de profecía, en tu ley. Gracias por este estudio, Señor. Gracias porque estuviste con nosotros. Bendice a los hermanos y amigos que van a conocer este mensaje, que ellos puedan aprender más y puedan aplicarlo a sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.